Hola, soy Gerard, el profesor de Mates 1 de Economía de la Universidad de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Empezamos el curso como tal ya. Antes de empezar quería comentar dos aspectos básicos del dossier. Mirad, por favor, que tenéis siempre en cada tema la parte de teoría y luego la parte de ejercicios. Aunque también es cierto que dentro de la parte de teoría también tenemos algún ejercicio de cada cosa que vayamos explicando. Si os fijáis en el tema 1, desde la página 2 hasta la página 9 tenéis la información teórica, aunque repito, intercaladamente encontráis ejercicios de cada apartado teórico explicado. Pero a partir de la página 11 disponéis de la información correspondiente a ejercicios, más parecidos a lo que me puedo encontrar luego posteriormente en el examen. Estos ejercicios los haremos siempre al finalizar cada uno de los temas. Haremos tema 1 teórico con sus respectivos ejercicios y al final haremos la parte de ejercicios que se encuentra en el dossier. En este caso, en la clase de hoy, como no realizaremos todo el tema 1, no llegaremos a estudiar los ejercicios del final. Aún así, si alguien tiene alguna duda, lo puede comentar sin problema por el grupo de WhatsApp. Ahora, antes de comentar nada, quiero que veamos, por favor, la primera página, la página 2. En la página 2, si os fijáis, es todo teoría, no hay ningún ejercicio, pero en la página 3 ya encontramos ejercicios. El ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3. Aquí en clase no haremos todos los ejercicios, porque no habría tiempo y muchos son muy repetitivos. Hay gente que le gustará más, que le costará menos. Si a alguien algún tema le cuesta más, puede hacer más ejercicios. Si alguien quisiese más, me los puede pedir y yo os los enviaré por el grupo de WhatsApp sin ningún tipo de compromiso. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario, que podemos ver aquí el espacio vectorial Rn. Importante, cuando hablamos de magnitudes numéricas, diferenciamos dos tipos. Escalares, ¿de acuerdo?, de vectoriales. Las magnitudes numéricas escalares es cuando hablamos de un número en concreto, ¿de acuerdo?, un solo valor numérico. Por ejemplo, si yo os hablo del peso, pesar 72 kilos, eso sería un valor escalar, el 72. Si hablo de magnitudes numéricas vectoriales, estamos hablando ya de un conjunto, ¿de acuerdo?, de más de un valor numérico. Generalmente el vector se puede representar de distintas formas. En vuestro caso, os lo presentan en negrita y cursiva, os pueden plantear directamente con la letra en cuestión, el vector que sea, V, X, el que sea, nos lo pueden plantear con distintas letras, y encima una flecha. Así es como se acostumbra a representar, y se puede representar en columnas o en filas.
Generalmente os lo plantean en filas, aunque sería la misma información en columnas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí x1, x2 y x3, ¿de acuerdo? En este caso, tendríamos un ejemplo que también se podría plantear de la siguiente forma. Sería exactamente lo mismo, x1, x2 y x3. Trabajaremos ahora mismo con filas porque es así como os lo explican, pero repito, no habría ningún problema en trabajar también en columnas. Una vez dicho esto, indicaros que este es un espacio vectorial R3. R3 porque está formado por 3 coordenadas, 3 componentes. Cada componente, cada coordenada será un número real. Nosotros estamos acostumbrados en trabajar con 2 coordenadas, las X y las Y's. Sería R2, ¿de acuerdo? Y plantearíamos en este caso el vector que fuese, que sería un vector que estaría formado por V1 y V2 únicamente. Entonces, el número en el exponente de las R's nos indicará básicamente por cuántos números está formado nuestro vector, cuántas coordenadas tiene nuestro vector, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la información que estamos estudiando, es importantísimo que todos los valores obtenidos sean valores numéricos propios de los números reales, todos ellos, ¿de acuerdo? Todos serán los componentes, las coordenadas, números reales. No hará falta la representación gráfica, solamente plantearemos la información. En el enunciado os plantean Rn. N sería cuando tuviésemos n coordenadas, ¿de acuerdo? En ese caso tendríamos x1, x2 y tantas hasta el real enésimo, ¿de acuerdo? Tendríamos n componentes con cada uno de ellos siendo un número real, siendo cada uno de ellos una coordenada. Esto es un vector que, a diferencia de los escalares, tenemos más de un valor real, como aquí podemos observar. Si os fijáis, en la página 2 tenéis ejemplos visuales de R2 y R3. En R2 tenemos 2 dimensiones, en R3 3 dimensiones. Entonces, en R2 los vectores están formados, si os fijáis todos ellos, por 2 componentes, 2 coordenadas, 2 y 3. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el ejemplo de la izquierda, de la página 2, en la parte central, el ejemplo de la izquierda tenéis distintos vectores. Uno que pone 2, 3, 0, 0, menos 3, 1. Entonces, esto es la representación gráfica. En el de la derecha tenemos 3 componentes, X, Y y Z. De ahí que R3 tendrá 3 componentes, ¿de acuerdo? Básicamente. A partir de aquí, otro aspecto que a veces nos preguntan en el examen son las operaciones internas y externas. Muy importante. ¿Qué entendemos por operación interna? La operación interna es aquella operación matemática que realizamos sobre un elemento de un grupo y que da como resultado otro elemento del mismo grupo. ¿De acuerdo? Cuando nos da como resultado otro elemento del mismo grupo. Es decir, por ejemplo, si yo sumo 2 números naturales, ¿qué voy a obtener? ¿Otro número natural? ¿O puede ser que no obtenga un número natural? Si yo estoy seguro que el hecho de sumar 2 números naturales comporta un número natural, entonces hablamos de una operación interna. Cuando hablo de números naturales, recordad, por favor, hablamos de números positivos enteros. Recordemos, números naturales, números positivos enteros. Números enteros son números enteros, sean positivos o negativos. Y números racionales es cualquier valor obtenido a partir de un cociente entre 2 valores enteros, ¿de acuerdo? Entonces, esa información corresponde a posibles preguntas de operaciones internas o externas. Interna es cuando, repito, la operación matemática nos aporta, conseguimos con ello un resultado con otro elemento del grupo. Pero en cambio, si yo os digo, si yo resto 2 números naturales, ¿también obtendré un número natural? No tiene por qué, ¿verdad? Pues yo puedo tener, por ejemplo, el 3 y el menos 5. Si yo resto 3 menos 5, ¿obtengo un número natural? Evidentemente no, porque números naturales son solo los enteros positivos. Por lo tanto, no sería una operación interna, una resta, una diferencia de números naturales. Por lo tanto, hablaríamos de operación externa. En cambio, si yo sumo 2 números naturales cualesquiera, siempre obtendré un número natural.
Entonces, cuando cumple este requisito, hablamos de operación interna. Si no se cumplen los requisitos que hemos indicado de operación interna, hablaríamos de operación externa. Por ejemplo, si yo multiplico dos números enteros, ¿obtendré siempre un número entero? Evidentemente sí. Si yo divido dos números enteros, ¿obtendré siempre un número entero? Evidentemente no. Mirad, cualquier multiplicación, 3 por 5, 3 por menos 5, lo que queráis, cualquier multiplicación entre dos números enteros me dará seguro un número entero, segurísimo. Pero una división de números enteros, 3 entre 5, no me dará siempre un número entero. Por lo tanto, si hablamos de multiplicación de números enteros, hablaríamos de una operación interna. Un cociente de números enteros no hablaríamos de operación interna. Por lo tanto, operación externa, ¿de acuerdo? Esto se puede aplicar a cualquier tipo de números y cualquier ejemplo, pero que entendamos bien el concepto estudiado. Una vez esto, miramos operaciones con vectores. Habrá operaciones muy sencillas, otra un poco más compleja. Esto lo haremos relativamente rápido, porque creo que nadie tendrá muchas dificultades al realizar ese tipo de cálculos, ¿de acuerdo? En primer término, podemos realizar la suma de vectores. La suma de vectores, evidentemente, siempre que hacemos operaciones con sumas de vectores, es fundamental que los vectores pertenezcan al mismo espacio vectorial. Si hablamos de R3, que los dos sean de R3, no puede ser uno de R2 y uno de R3, no podría ocurrir eso, ¿de acuerdo? Del mismo espacio vectorial, Rn que sea, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el vector X y el vector Y, ¿de acuerdo? Y el vector X está formado por X1, un componente, otro componente y otro componente. Si este caso sería un R3, ¿de acuerdo? Tendríamos tres coordenadas. Si hablásemos de Rn, tendríamos hasta n coordenadas, ¿de acuerdo? N elementos o números racionales, reales, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos de información, por favor? Tenemos también otro caso, que sería aquí, y sub 1, otro elemento, y así progresivamente. Tendríamos los distintos elementos. En este caso, si quiero sumar los dos vectores, el vector X y el vector Y, únicamente consiste en sumar los distintos elementos que pertenecen al 1, al 2, al 3 y así progresivamente hasta el número enésimo. Es muy importante el hecho que se decía anteriormente que ambos estén en el mismo espacio vectorial, sea R3, R4 o en este caso Rn. Y el sumatorio sería tan sencillo como esto. X1 más Y1 sería el primer elemento, el segundo X2 más Y2. Y así progresivamente, hasta llegar al enésimo número, que sería xn más yn. Así es como plantearíamos la suma de vectores. ¿Me importa el cálculo? Sí, aunque es muy sencillo. Lo que me importa más son las propiedades de las sumas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, primera propiedad es propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir propiedad conmutativa? Que es exactamente lo mismo sumar al vector x el vector y o al revés, al vector y le sumo el vector x, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos, por favor? Que es asociativa. ¿Qué quiere decir que sea asociativa? Que si tuviésemos, por favor, además del vector x y el y, el vector z, también con el mismo número de elementos o coordenadas, en ese caso plantearíamos o podríamos plantear la siguiente información. X más y, el vector x más el vector y, más el vector z, es lo mismo que plantear x, vector x más vector y más z. O poniendo distintos paréntesis. Es decir, el paréntesis no me va a influir según a qué dos vectores esté sumando, ¿de acuerdo? Lo podría plantear de distintas formas, planteando los posibles. En este caso nos quedaría como tercera opción x, vector x más el z, todo ello más el vector y, ¿de acuerdo? Tenemos la conmutativa y la asociativa. También tenemos el elemento neutro. Yo puedo, si tuviese en este caso otro vector que fuese el z, donde z sub 1 fuese igual a 0, z sub 2 fuese igual a 0, y todos los elementos fuesen 0 hasta llegar a z sub n también igual a 0,
sería el elemento neutro. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que el vector x más 0 evidentemente continuará obteniendo el vector x, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el elemento simétrico y opuesto, ¿de acuerdo? Es decir, si yo trabajase con el vector que fuese negativo, es decir, vector x le resto o le sumo en negativo, ¿de acuerdo?, el vector x, entonces en ese caso obtendríamos que el valor obtenido sería 0. Para que lo veáis fácil, pongo un ejemplo de esta información de simétrico, ¿de acuerdo? Y opuesto, que sería lo siguiente, mirad, si tengo R3, para hacerlo más sencillo, con 3 coordenadas o 3 componentes cada vector, 3 coordenadas o 3 componentes cada vector, tenemos que un vector, el vector x, es igual a 3, 5 y 2. Por lo tanto, si yo hago 3, 5 y 2 más menos 3, menos 5, menos 2, ¿qué ocurriría? Que esto nos quedaría en este caso 0, 0, 0. Así es como hablamos de esta propiedad. Una vez visto esto, por favor, vamos a mirar dos ejemplos muy sencillos de esta información. Miraremos en el ejemplo 1 el tercer punto, ¿de acuerdo?, que nos pone C más D. Miremos un segundo rápidamente esto. Sabiendo que el vector C y el vector D ambos son del espacio vectorial R2, ya que están formados por dos componentes. El C en este caso es menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Y el D en este caso correspondería a 4, menos 2. Entonces, para sumar ambos vectores, lo único que hacemos es sumar los distintos elementos, es decir, C más D, el vector C más el vector D, menos 3 más 4, en este caso 1, y menos 1 más menos 2, menos 3. Esto sería el nuevo vector del sumatorio de C más D. Tenéis aquí distintos para hacer. Vamos a hacer también el ejemplo 2, el C, pero es que es la misma información. En el 2, el C, vamos a sumar el A más el B, el vector A más el vector B. 1 más 0, evidentemente sería 1. El siguiente, 7 más menos 2, sería en este caso 5. Y el siguiente, menos 2 más menos 1, menos 3. Este sería el ejemplo C2, ¿de acuerdo?, que tenemos en la página 3. Otra alternativa, más allá de las sumas con sus propiedades ya comentadas, es también el multiplicar el vector por un escalar. Recordad, lo hemos dicho antes, teníamos las magnitudes vectoriales y las magnitudes numéricas escalares. Escalar es solamente un valor. Si multiplico un vector, sea del espacio vectorial que sea, ¿de acuerdo?, multiplicado por un escalar es simplemente coger cada uno de los elementos del vector, de las coordenadas del vector, y multiplicarlas por el escalar en cuestión. No tiene más, ¿de acuerdo? Si cojo, por ejemplo, k multiplicado por el vector x, y el vector x sabemos que es igual a 5, 3 y 2, y k es igual a 2, sería tan sencillo como esto. 2 multiplicado por 5, 3 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Multiplicando 2 por 5, 10, 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. Así es como calculamos un vector por un escalar. En este caso también tenemos unas propiedades básicas que vamos a comentar. En primer término, la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Esta la conocemos. Si tenemos k multiplicado por el vector, por ejemplo, a más el vector b, la propiedad distributiva que nos indicaría que esto es exactamente lo mismo que multiplicar k por el vector a más k por el vector b. Ambas formas de calcular este ejercicio nos darían exactamente lo mismo. Aparte de la distributiva, tenemos también la asociativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la asociativa? De la siguiente forma. Imaginaos que yo tuviese dos escalares, k y z, ¿de acuerdo? Y tuviese el vector x. Por lo tanto, sabemos que k por z por el vector x
si multiplicamos, por ejemplo, esta información, es lo mismo que poner k por z, todo ello por el vector x. Y sería también lo mismo que plantear z por k por el vector x. Todo ello nos dará siempre la misma información, de ahí a la información correspondiente a la propiedad asociativa. Y por último tenemos la propiedad del elemento unidad. ¿Qué es el elemento unidad? Si nuestro escalar fuese 1, la multiplicación del escalar por el vector con el que estuviésemos trabajando se mantendría el mismo vector original. Es decir, si multiplicamos esto por esto, la solución básicamente, si multiplicamos por 1 el vector, será el vector en cuestión. Una vez visto esto, tenemos un ejemplo, el ejemplo 3, que no perderemos tiempo en hacerlo, que cada uno si quiere lo mira en casa y lo acaba de entender. Una vez visto esto, vamos ya a la siguiente parte, que es el producto interior, que también se puede denominar producto escalar o producto punto. Son todos sinónimos. ¿Esto qué es? Multiplicar dos vectores. Importante, si os fijáis, cuando sumábamos vectores o cuando multiplicaba el vector por un escalar, obteníamos otro vector del mismo espacio vectorial, si os fijáis, ¿de acuerdo? En cambio, cuando realizamos el producto interior o el producto escalar, no obtendremos otro vector, obtendremos una magnitud escalar, obtendremos un valor concreto, ¿de acuerdo? Mirad cómo funciona esta información cuando hacemos un producto escalar, de la siguiente forma. Tenemos en este caso este mismo vector, el vector x, en el espacio vectorial R3, como podemos ver, porque está formado por 3 coordenadas, ¿de acuerdo? Y planteo otro vector, que también evidentemente para realizar el producto escalar debe ser también del mismo número de componentes. Por ejemplo, 2, 1 y 6, ¿de acuerdo? A partir de aquí, para hacer el producto escalar de ambos vectores, haremos lo siguiente. Vamos a multiplicar cada uno de los elementos y vamos a ir sumando las diferentes multiplicaciones. Es decir, 5 por 2 más 3 por 1 más 2 por 6. Así es como realizaríamos este cálculo. En este caso sería 10 más 3 más 12, ¿verdad? Por lo tanto, 25. En este caso, el producto escalar obtenido valdría 25. A partir de esta información, importante, si el valor que obtuviésemos fuese 0, querría decir que ambos vectores son perpendiculares, ¿de acuerdo? Que son perpendiculares. Una vez dicho esto, vamos a mirar las propiedades del producto escalar. Las tenéis en la parte inferior de la página 3. Hay que rellenarlas, ¿de acuerdo? Conmutativa también. ¿Qué quiere decir? Que x por y me da exactamente lo mismo que el vector y por el vector x, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Distributiva también, ¿de acuerdo? Que tenemos en este caso que a, por ejemplo, si planteamos a multiplicado por el vector x más el vector y, nos dará en este caso lo siguiente, nos dará el vector a por el vector x más el vector a por el vector y. Esta es la distributiva, ¿de acuerdo? Y luego también tenéis un tercer punto que vamos ahora mismo a comentar en este caso, que es que el producto escalar de un vector, ¿de acuerdo?, cuando lo multiplicamos por otro vector, será siempre un número real mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Mayor o igual a 0. Siempre la multiplicación nos dará números que serán iguales o mayores a 0, si se multiplica por el mismo, evidentemente. Si es por otro, no, pues si puede tener valores negativos, pero cuando multiplico el vector por él mismo, ¿de acuerdo?, siempre obtendré un valor que será mayor o igual a 0. Siempre, ¿de acuerdo? No puede ser que me dé un valor inferior a 0. Si multiplicase por otro vector distinto, evidentemente sí. Si todos estos fuesen, por ejemplo, negativos, ya sería suficiente para que sí fuese negativo. Pero si estoy multiplicando por él mismo, me dará siempre un valor positivo o 0 si alguno de los dos tuviese ceros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, vamos por favor a la página 4 y miremos rápidamente el ejemplo 4.
Quiero que hagamos en el ejemplo 4 el b, por favor, ¿de acuerdo? Os dejo nada, 2 minutos para hacer el ejemplo b, que resolveremos, y quiero que me digáis qué característica tiene esta multiplicación de vectores, por favor. Resolvemos este ejemplo que, si os fijáis, pone menos 1 por 2, evidentemente menos 2, ¿verdad? Más el siguiente 1 por 0, que será 0, más el siguiente 1 por 2, que será 2. ¿Cuánto nos da esto? Evidentemente 0, ¿verdad? Al ser un valor que es 0, ¿qué quiere decir esta información? Que ambos vectores son perpendiculares, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos ya a la siguiente y última parte de esta pequeña introducción del tema 1.1, ¿de acuerdo? En este caso tenemos las interpretaciones geométricas. Vamos a interpretar cómo se analizan los sumatorios o la multiplicación y el vector en sí, ¿de acuerdo? Si yo tengo un espacio sencillo vectorial de R2 con solamente 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Si tenemos un vector, por ejemplo, que es el vector 1, 2, esto nos indica esta información, mirad. Yo aquí tengo las y y aquí tengo las x. Esta es siempre la primera coordenada y esta la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el punto 1, 2, es el punto 1, 2. Este de aquí es la representación del vector, la distancia desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 2, ¿de acuerdo? Si sumamos vectores, si a esto le sumo el vector y, que por ejemplo es en este caso 3 menos, bueno, 3 para hacerlo más sencillo, 3 y 2, ¿de acuerdo? Básicamente, en este caso, ¿qué ocurriría? Que de aquí sumaría 3 en el eje de las x, es decir, 2, 3 y 4. Para aquí pasaría este. Y para la parte superior sumaría 2, 1 y 2, es decir, a este vector le sumo este y me quedaría como este punto al vector que realmente estaría trabajando una vez sumase ambos vectores, ¿de acuerdo? Es la representación gráfica del sumatorio de dos vectores. Mucho más sencilla la multiplicación por un escalar. Si multiplico por un escalar, por ejemplo, 3 veces el 1, 2, ¿de acuerdo? Tendría 1 y 2, ¿de acuerdo? Aquí 1 y aquí el 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esto 3 veces. Otra vez sería aquí 1 y 2, hasta aquí llegaría y por último hasta aquí. Todo esto sería el ejemplo correspondiente a multiplicar 3 veces este vector, la multiplicación de un vector por un escalar.
Toda la información iría desde aquí hasta el punto 0, 0. Es la representación gráfica que podéis ver si os fijáis en la página 4, parte central. Una vez visto esto, vamos ya a la siguiente parte, que sería combinaciones lineales. Pero antes de estudiar la combinación lineal como tal, quiero hacer un recordatorio muy simple sobre aspectos básicos del rango para poder entender luego mejor el cálculo y solución de ejercicios de combinaciones lineales. Para estudiar el rango, muy importante, ¿qué es el rango? El rango, que se puede representar directamente con un RA muchas veces, ¿de acuerdo? O rango de A directamente, es indistinto esto, ¿sí? ¿Qué nos indica? Es el número máximo de filas o columnas, ¿de acuerdo? Lo que estamos estudiando, linealmente independientes. Para que sean linealmente independientes, muy importante, el determinante debe ser distinto de 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una matriz que sea 3×3, ¿de acuerdo? Con 3 vectores, y tenemos una matriz 3×3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Esto es una matriz formada evidentemente por 3 vectores que, si os fijáis, tenemos 3 filas y 3 columnas, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso 3 filas y 3 columnas. Importante, cada uno de los subíndices hace referencia a la fila y a la columna. Primer valor es la fila, segunda columna. Por ejemplo, este de aquí, el A13, ¿qué nos está indicando? Que es el valor que se encuentra en la primera fila y en la tercera columna, ¿de acuerdo? En un caso como este, el rango podría ser o 3, o 2, o 1. ¿Cómo estudiaríamos el rango? En primer término haríamos el determinante de este 3×3. Ahora recordaremos con la regla de Sarrus cómo se calculaba el determinante. Si el determinante obtenemos que es distinto de 0, el rango sería 3. Si no, ¿qué haríamos? Tendríamos que mirar si alguna de las matrices de los menores que se denominan 2×2, es decir, este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, cualquier menor 2×2 tiene un determinante distinto de 0. Solamente que un menor 2×2 sea distinto de 0 ya será sintomático de que tenemos que el rango es 2. Si no hubiese ninguno que fuese diferente de 0, miraría los menores de 1, que son este. Solamente que un valor fuese diferente de 0, el rango entonces sería 1. Entonces, así es como estudiamos el rango de una matriz. Para que todo el mundo le quede claro, miremos por favor en la página 4 el ejemplo 5. Os dejo solamente 2 minutos para que me digáis cuál es el rango de esta matriz. Antes de dejaros de tiempo, os quiero explicar solamente cómo se calcularía la información. Porque si recordáis, para calcular el determinante que sea distinto de 0, es importante que la matriz sea cuadrada. Y en este caso, la matriz es 3×4. Cuando planteo 3×4, quiere decir que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente el rango, como muy grande, será rango igual a 3. Esto como muy grande, porque no puede ser 4, ya que no puedo calcular el determinante de 4 a 3×4, es imposible. Entonces, ¿qué haríamos? Miraríamos si alguno de los menores de 3×3 es distinto de 0. Me puedo fijar siempre en la información de si alguna fila o alguna columna veo que es linealmente dependiente con alguna de la otra. Si yo viese que son iguales o que es un múltiplo muy sencillo, ya vería que ese determinante no será diferente de 0. Aquí en este caso vemos como la segunda fila y la tercera fila evidentemente son linealmente dependientes. 0, 3, 3, perdón, la segunda columna y la tercera columna, quería decir. La segunda columna y la tercera columna son linealmente dependientes. Vemos como 0, 3, 3 y 0, 4, 4 son linealmente dependientes. Por lo tanto, si estamos trabajando estas dos columnas al mismo tiempo, es imposible que nos dé un determinante distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, si os fijáis,
tendríamos que comprobar las diferentes opciones. Mirad, para buscar el rango debería estudiar en este caso 1, 0, 0, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3. Lo que os decía, esta y esta, evidentemente, son linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta información, si yo calculo este determinante de aquí, 1, 0, 1, 0, 3, 3 y 0, 4, 4, esto me dará 0. No hay ninguna duda, lo podéis comprobar, pero os dará 0, no hace falta que perdamos el tiempo. Y si calculase 0, 3, 3, 0, 4, 4, 1, 2, 4, esto también nos dará 0, este determinante, ¿de acuerdo? Entonces, solamente puedo buscar estos otros dos, a ver si alguno es distinto de 0. Si no hay ninguno de estos determinantes que sea distinto de 0, el rango no podrá ser 3. Solamente que uno sea distinto de 0, el rango ya sería 3, ¿de acuerdo? Tenemos esta información y tenemos también 1, 0, 1, 0, 4, 4, 1, 2, 4. ¿Cómo se calculaba el determinante? Recordemos, si quiero buscar este determinante, lo más cómodo que a veces nos enseñan es plantear la primera y la segunda fila, las repetimos, ¿de acuerdo? Si recordáis, plantearía 1, 0, 1 y 0, 3, 2. Esta es la que se denominará regla de Sarrus, ¿de acuerdo? ¿Y cómo solucionaríamos esto? De la siguiente forma. Cogería la diagonal principal, que es 1 por 3 por 4, y multiplicamos los elementos. A esto le sumamos la siguiente diagonal, cogiendo ya los elementos correspondientes a la fila añadida. 0 por 3 por 1, 0 por 3 por 1. A esto le sumamos los siguientes elementos, también incluyendo las dos filas aquí añadidas. 1 por 0 por 2. Y todo este sumatorio, que en este caso me dará 12 solamente, ¿de acuerdo? Porque esto es 0 y esto es 0. Todo esto le restamos las diagonales inversas, es decir, esta de aquí, menos 1 por 3 por 1, más 2 por 3 por 1, 2 por 3 por 1, que es esta de aquí, más 4 por 0 por 0. 4 por 0 por 0. Entonces, a este valor le restaríamos 3 más 6. 3 más 6 es igual a 9, ¿de acuerdo? En este caso, porque esto será 0. Por lo tanto, me quedaría que esto es igual a 12 menos 9. Por lo tanto, 3. El determinante de esta matriz será 3, que evidentemente es distinto de 0. Al ser distinto de 0, sabemos que este menor 3 por 3 nos indicará que el rango evidentemente es igual a 3. Si este rango hubiese sido, si este determinante hubiese sido 0 y este me lo invento también hubiese sido 0, entonces debería comprobar 2 a 2, los menores 2, 2, es decir, este de aquí o este de aquí podría coger cualquier menor 2 a 2, solamente que uno de los menores 2 a 2 fuese distinto de 0, ya sería suficiente para decir que el rango es 2. En este caso, como este determinante era distinto de 0, el rango ya sabemos que es 3. Pero repito, en el supuesto que esto fuese igual a 0 y también el otro, que no lo he comprobado, fuese igual a 0, entonces cogería cualquiera de los menores 2, 2, ¿de acuerdo? De tamaño 2. Cogería este o este, por ejemplo, ves igual, indistintamente. 0, 4, 1, 2, cualquiera de ellos. ¿Cómo buscábamos aquí el determinante? Muy sencillo. Era este por este menos este por este. 3 menos 0, que evidentemente es diferente de 0. Pero repito, en este ejemplo, esto no llegaríamos a estudiarlo, ya que hemos obtenido que el rango es distinto de 0, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda, que el determinante es distinto de 0. Sin ninguna duda, el rango sería 3. Una vez visto esto, por favor, quiero que planteemos rápidamente el ejemplo el ejemplo
en 5, 6, perdonad ya, que tenemos en la página 5. Vamos a hacer el ejemplo 6 que tenemos en la página 5, por favor. El A y el B. Os dejo para hacerlo, ahora sí, 4 minutos, por favor. Resolvemos ahora el ejemplo 6, el A y el B, ¿de acuerdo? Empezamos por el A. Tenemos esta matriz, 1, 2, 3, 1, A, 1 y 2, 3, 4. Esta es la matriz en cuestión y vamos a buscar el rango. Es una matriz 3×3, por lo tanto el rango máximo será 3 en el supuesto que el determinante de esta matriz 3×3 fuese distinto de 0. Si es igual a 0, debería mirar entonces el rango para 2, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos el determinante. Recordemos que podemos plantear, si queremos, las dos primeras filas para que sea más sencilla la visualización. 1, 2, 3, 1A, 1.
Entonces, planteamos determinante 4a, ¿verdad? Que es multiplicar estos, más 3 por 3, 9, más 4. Y todo ello menos esta diagonal, 6a, 1 por 3 por 1, pongo más, pero porque al fin y al cabo es un menos, porque todo está restando aquí, todo está entre paréntesis. Es decir, 6a, 3 y por último 8, más 8. Por lo tanto, nos quedaría, si os fijáis, que esto es igual a 4a menos 6a es evidentemente menos 2a. Y luego tendríamos 9 más 4, 13, 13 menos 11, es decir, más 2. Esta es la información obtenida. A partir de aquí, ¿qué puede ocurrir? Voy a igualar esto a 0 para ver cuándo es igual a 0 y cuándo es distinto de 0, para saber si el rango es igual a 3 o menor a 3. Planteamos 2a más 2 es igual a 0. Por lo tanto, menos 2a es igual a menos 2. A es igual evidentemente a 1, ¿de acuerdo? Una vez tengo que la a es igual a 1, ¿qué ocurre? Que voy a resolver este ejercicio. ¿Cómo? De la siguiente forma, mirad. Si la a fuese distinto de 1, sea cualquier valor, evidentemente el rango sería 3 entonces. ¿Por qué sería 3? Porque el determinante sería distinto de 0, no hay duda. En cambio, si la a fuese igual a 1, el rango no podría ser 3, porque el determinante sería igual a 0. Entonces, el rango podría ser 2 o 1. Si a es 1, si esto de aquí fuese 1, cojo, por ejemplo, este menor, ¿de acuerdo? 1, 2, 1, 1. El determinante sería 1 por 1 igual a 1, menos 1 por 2 igual a 2, que es negativo, que es distinto de 0. Como este determinante es distinto de 0, ¿qué ocurriría entonces? Que el rango diríamos que es 2, ya que un menor 2 por 2 tiene un determinante distinto de 0. El rango aquí sería 2. Esta es la información que podríamos obtener con el ejemplo 6a. Seguidamente haremos el 6b, un poquitín más complejo, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos la siguiente información. Otra matriz, en este caso con más a's, como podéis ver. Tenemos la siguiente matriz. 3, 3, 0, 2, 2a, 1a, 1, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos el determinante. El rango máximo con el que podemos trabajar será 3, que es que si el determinante de esta matriz 3 por 3 sea distinto de 0. Vamos a calcularlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Tendríamos 3 por 2 por 1, 6, perdonad. Si nos cuesta verlo así, podemos plantear, como antes realizábamos, las primeras dos filas para que sea más visual aún la información. 2 por a por 0, 0. 1 por 3 por a, 3a, ¿de acuerdo? Y todo ello le restamos 0 por 2 por 1, 0. A por 3 me quedaría más 3a al cuadrado, que evidentemente será negativo porque menos más es negativo, más el último, que será en este caso 1 por 3 por 2, más 6, que también será evidentemente negativo. En este caso nos quedaría 6 menos 6, 0, 3a menos 3a al cuadrado. Con esta información vamos a buscar qué debe ser a para que esto nos dé 0 o distinto de 0. Igualamos esta información a 0. ¿Y qué buscaríamos? Lo siguiente, mirad, 3a, 1 menos a, ¿verdad? Tenemos esta información. Para que esto sea 0, evidentemente, la a debe ser 0 o la a debe ser, en este caso, 1, ¿verdad? Si la a es 1, 1 menos 1 sería evidentemente 0. Y si esto es 0, 0 por 1 sería 0. Por lo tanto, las dos soluciones son o A0 o A1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, si la A es diferente de 0 y además también si la A es diferente de 0, evidentemente el rango será 3.
Si la A es diferente de 1, el rango también será 3. Ahora voy a comprobar qué ocurriría si la A fuese 0. Si la A es 0, por ejemplo, 3 por 2 menos 3 por 2 me da un mismo número. Entonces, determinante no sería distinto de 0. Quiero mirar algún menor, cualquier menor, que sea distinto de 0. Entonces, cojo, por ejemplo, esto de aquí. Tendríamos 2, 2, 1, A. Si la A es 0, tendría aquí 0 por 2, 0 menos 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, si la A fuese 0, el rango sería 2. Y por último, si la A fuese 1, por ejemplo, aquí tenemos 1, este menor, 2 por 2, me quedaría 3 por 1, 3, menos 0. Por lo tanto, el rango sería también 2. Esta es la información que obtendríamos realizando el ejercicio 6b. Seguidamente tenéis unas cuantas propiedades de rango y determinante importantes que yo recomiendo que lo leáis. Si alguien tiene alguna confusión leyendo esta información, me lo puede comentar sin ningún compromiso por el grupo de WhatsApp, o si alguien prefiere, evidentemente, como siempre, en la clase en directo. Una vez visto esto, vamos a ver el teorema de Roussel-Frobenius, que tiene mucha relación con la información del rango, para saber si un sistema de ecuaciones es incompatible o compatible, y dentro de compatible, si es compatible determinado o compatible indeterminado. Entonces, vamos a mirar el teorema este planteando la información con sistemas de ecuaciones. Para ello, mirad cómo se representa un sistema de ecuaciones en matriz. Para plantear una matriz de un sistema de ecuaciones, voy a plantear un ejemplo que está en el dossier para no perder tiempo. Mirad un segundo, por favor, en la página 6, ¿de acuerdo? Parte central superior, que os pone en este caso un ejemplo que tenéis, el primer ejemplo que os plantean, ¿de acuerdo? Que tenéis esta información, x y tenéis z, seguidamente os pone 2x más 2y más 2z y por último 3x más 2y más z igual a 3. ¿Cómo representamos esta información que es un sistema de ecuaciones en una matriz? De la siguiente forma, mirad, voy a plantear una matriz y tenemos la matriz y la matriz ampliada. Aquí tenemos los resultados, aquí tenemos las incógnitas, aquí tenemos tres incógnitas, x, y, z. Esto no lo indicaré, ahora lo pongo para que todo el mundo vea la información. Y aquí pondré cada una de las ecuaciones. Primera ecuación, x y z. X está multiplicado por 1 y por 1, z por 1, y el resultado es 1. El siguiente, 2, 2, 2, 3. Y el último, 3, 2, 1, 3. Esta sería la información como plantearíamos el sistema de ecuaciones. Una vez tengo el sistema de ecuaciones en una matriz, como es esta información, miraremos si el sistema es un sistema incompatible o compatible. Muy importante, lo haremos a partir del rango. El rango de la matriz A y de la matriz ampliada, ¿de acuerdo? El rango de la matriz A y de la matriz ampliada. Generalmente el rango, hemos dicho, se podía escribir rango de A o R de A. Es lo mismo, ¿de acuerdo? El rango de la matriz ampliada se planteará rango de A en el exponente más o rango de A más. Esto es la matriz ampliada. Mirad, por favor, en este ejemplo, si os fijáis, tendríamos esta parte que ahora mismo estoy marcando, sería la matriz, el rango de A, ¿de acuerdo? Podría estudiar. Todo esto de aquí es la matriz ampliada. El objetivo entonces con el teorema de Roussel-Frobenius será saber si el sistema es compatible o incompatible. Para ello miraremos el rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada. En el supuesto que los dos rangos sean iguales, será un sistema compatible. Ahora miraremos si determinado o indeterminado, ¿de acuerdo?
En el supuesto que los rangos sean distintos, será un sistema incompatible. Entonces, esto es lo que vamos a mirar. Cuando hablamos de incompatible, es que no tendrá solución. Por lo tanto, si el rango de la matriz A es distinto, por lo tanto, evidentemente menor, ¿de acuerdo? El rango de la matriz A es distinto, es decir, es menor al rango de la ampliada, por lo tanto, ahí diríamos que el sistema es incompatible, ¿de acuerdo? Sistema incompatible, es decir, que no tendrá solución. En cambio, si el rango de A es igual que el rango de la ampliada, diremos que el sistema entonces sería compatible. Sí que tendría solución, pero dentro de compatible tenemos dos alternativas, dos opciones, que es cuando sea los rangos de A y de la ampliada, el rango de A sea igual a la ampliada y sea igual al número de incógnitas. O por el contrario, que el rango de A sea igual a la ampliada, pero sea menor o distinto al número de incógnitas, ¿de acuerdo? Pero sea menor al número de incógnitas. Entonces, en este caso primero, hablaríamos que el sistema es compatible determinado. Determinado quiere decir que tiene una solución única. En cambio, si tuviésemos que el rango es igual, pero es menor al número de incógnitas, diríamos que es indeterminado. Es decir, tiene infinitas soluciones, ¿de acuerdo? A partir de esta información vamos a hacer estos tres ejemplos que tenéis en la página 6 y con esto acabaremos la clase de hoy. En primer término, esta información, como hemos visto en la teoría en la parte anterior que habéis podido leer, tenemos la información que si tenemos dos filas que son linealmente dependientes, como es este caso, 1, 1, 1 y 2, 2, 2, son dos filas linealmente dependientes, el rango es imposible, ¿de acuerdo? Imposible, es decir, el determinante será 0, el rango es imposible que sea 3. Entonces, en el rango de A, que es solamente esta parte de la matriz sin ampliarse, es imposible que el rango sea 3, ya que este determinante es imposible que sea distinto de 0. Lo que sí que puede ser es que el rango de la ampliada sea 3. Por lo tanto, en este caso, mirad, el rango de la matriz A, sin tener en cuenta la ampliada, el rango de la matriz A será 2. ¿Por qué será 2? Porque, repito, 3 no puede ser, ya que tenemos dos filas que son linealmente dependientes, y en cambio, si cojo este menor, por ejemplo, 2 por 2, 4, menos 3 por 2, 6. Por lo tanto, evidentemente, el rango será 2. El rango de la matriz A es igual a 2. Y ahora miraré el rango de la matriz ampliada. Cogiendo, por ejemplo, cambio, por ejemplo, esta columna de aquí por esta, o esta por esta, para hacerlo más sencillo. Mirad, tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 2 y cambio la última por la ampliada. ¿Qué nos quedaría en este caso? Si os fijáis, tendríamos la siguiente información. Perdonad, esta de aquí es también... mira, ponemos esta de aquí mejor. Ponemos, pues es que si teníamos esta información, podíamos comprobar cómo estas dos columnas son también linealmente dependientes. Si estas columnas son linealmente dependientes, tendríamos el mismo problema, que el rango es imposible que fuese 3, ya que el determinante sería seguro 0. Pero si trabajamos con la primera, la tercera y la columna de la ampliada, tendríamos esta información, ¿verdad? Y esta sí que puede ser que sea distinto de 0. Vamos a comprobarlo. 1 por 2 por 3, 6. 2 por 1 por 1, 2. Si a alguien le cuesta, repito, podemos plantear aquí las dos filas con las que trabajaremos, ¿de acuerdo? También. Y por último, 3 por 1 por 3, 9, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto, 6 más 2, 8, más 9, 17. Y todo esto menos 1 por 2 por 3, 6. Perdonad, sí, 3 por 1 por 3, 3. Y 3 por 1 por 2, 6.
Por lo tanto, me quedaría 6 más 6, 12, más 3, 15. Por lo tanto, esto es igual a 2, que es evidentemente distinto de 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada es 3. ¿Y qué ocurre? Que el rango de la matriz A es distinto, evidentemente menor, al rango de la ampliada. Por lo tanto, diríamos que son incompatibles. Una vez visto esto, os dejo 3 minutos, por favor, para solucionar los dos siguientes ejercicios que vemos en el ejemplo 7, ¿de acuerdo? El A y el B. Acabamos la clase de hoy con estos dos ejercicios, ¿de acuerdo? El ejemplo 7a, por favor. Tenemos esta información, 5x, ¿de acuerdo? Más y más z es igual a 1. Y luego tenemos 2x
más 5i más 4z es igual a 3. Y por último, 5x más 6y más 5z es igual a 3. Perfecto. Con esta información planteamos la matriz, que sería 5, 1, 1, 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? 2, 5, 4, 3. Y 5, 6, 5, 3, ¿de acuerdo? Evidentemente, por favor, en el supuesto que el rango de la matriz A sea 3, la ampliada también será 3, ya que la ampliada incluye esta información. Vamos a mirar el rango de la matriz A, ¿de acuerdo? El rango de A, sin ampliar. En este caso, ¿cómo lo haríamos? El determinante. 5 por 5 por 5 es igual a 5 por 5, 25, por 5, 125. 6 por 2 por 1, 12. Y 5 por 4, 20, ¿de acuerdo? Esto sería la vertiente positiva. Y la negativa sería, en este caso, 5 por 5, 25. 6 por 4, en este caso sabemos que es 24. 24 por 5, 120, ¿de acuerdo? Más 120. Y por último, 5 por 2 por 1, 10. En esta se me quedaría 125 y 20, 145, 157. Y aquí nos quedaría 120 y 25, 145 y 10, 155. Por lo tanto, evidentemente en este caso tenemos que esto es distinto de 0. Al ser distinto de 0, ¿qué quiere decir? Que el rango es 3. Y como la ampliada aún tiene una columna más, es seguro que el rango también será 3. Como tienen mismo rango, sistema compatible determinado. Sistema compatible determinado. Aquí podríamos buscar la solución, que lo explicaremos el próximo día cómo se busca, de x, y z. Se podría resolver este ejercicio. Para acabar ya lo de hoy, miremos el siguiente ejercicio, por favor, el ejemplo B, que tenemos en este caso la siguiente información. 5x también nos queda en este caso. 5x, ¿de acuerdo? Más y más z es igual a 1. Y aquí planteamos 2x más 5y más 4z es igual a 3. Y por último, 7x más 6y más 5z es igual a 4. Planteamos esto en una matriz. Tendríamos 5, 1, 1, 1, 2, 5, 4, 3 y para finalizar 7, 6, 5, 4. Si os fijáis, por favor, esta columna y esta son evidentemente linealmente dependientes. Es imposible que este determinante sea distinto de 0. Cuando tenemos dos columnas o dos filas linealmente dependientes, siempre el determinante será 0. Y lo mismo ocurre con esta y esta, o con esta y esta, que también son linealmente dependientes. Entonces, el rango de A es imposible que sea 3. El rango de A, si cojo este menor, por ejemplo, 5 por 5, 25, menos 2, evidentemente distinto de 0. El rango de A será 2, sin ninguna duda. El rango de A será 2. Y el rango de la ampliada tampoco puede ser 3, pero si trabajamos con estas tres, las tres son linealmente dependientes. Si trabajamos con esta y estas dos son linealmente dependientes. Si trabajamos con esta y esta, estas dos son linealmente dependientes. Y si trabajamos con la primera, la tercera y la ampliada, estas dos son linealmente dependientes. Entonces el rango tampoco puede ser 3, ya que si lo comprobáis, ningún determinante os dará distinto de 0. Y lo mismo, el rango será 2. Y en este caso, como tenemos que el rango es 2, es igual, es un sistema compatible. Pero ¿cuántas incógnitas teníamos? 3 incógnitas y el rango es 2.
Cuando el rango de A y de la ampliada es igual, pero es menor que el número de incógnitas, que hemos dicho que era un sistema compatible pero indeterminado, que tendría infinitas soluciones. Con esta información acabamos la clase de hoy. A partir de aquí, si alguien tiene alguna duda de algo, me lo puede comentar por el grupo de WhatsApp o en la clase que realizaremos en directo. El próximo día resolveremos sistema de ecuaciones mediante Cramer y ya empezaríamos con la combinación lineal de vectores, que será muy sencillo una vez dominamos bien toda esta información. Cualquier cosa, estamos en contacto. Mucha suerte.